Bueno, seguimos conversando con Jenny Berenice Reynoso, la fiscal del Distrito Nacional. Nos quedaba magistrada el caso de la OISOE. Sí. Ese caso se inició un proceso y volvemos al tema de la moda. Está la protesta constantemente, ya hasta un arbolito le prendieron ayer, pero vemos que se quedó como en 2 o 3 personas, creo que fueron 2 personas que fueron con medida de coerción. Un arquitecto lamentablemente pierde la vida. Y entonces, ¿en qué está el caso? ¿Qué procesos hay? Al final, ¿qué va a pasar? Se extraditaron al pasado incumbente de la institución. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ustedes saben que el proceso OISOE no lo tiene la Fiscalía del Distrito, lo tiene la Fiscalía Anticorrupción, que es quien inicia la investigación. Yo honestamente no conozco más detalles que el que quizá brevemente pudiera comentar de manera informal con otro ministerio público. Sé que hay una investigación abierta. Sí, yo dije y repito lo que dije hace un tiempo sobre esa investigación, que me parecía por la característica del caso que ese proceso no terminaba en las personas que habían sido procesadas y arrestadas hasta el momento, pero yo no tengo detalle de la investigación. Y sería quizá pero con un muerto en esa jurisdicción, porque yo supongo que aunque fuera un suicidio, eso hay que no hay que investigarlo, hay que investigarlo. Entonces, aún con esa situación, ¿es el PECA el que está manejando hasta la muerte del arquitecto Rodríguez? Lo que pasa es que eso se separó. En la parte de la muerte la manejó la Fiscalía del Distrito, y lo que tiene que ver con la investigación por los casos de corrupción lo está manejando la Fiscalía Anticorrupción. La calidad de la investigación y el trabajo de los fiscales junto con la policía en la persecución del delito del proxenetismo y la prostitución en Gascue, principalmente en el corazón de la capital, se veía complicado con que los oficiales de policía del destacamento de Gascue al mismo tiempo eran empleados los extranjeros que hacían los negocios ahí en la Pasteur. ¿Cómo ha seguido la investigación? ¿Cuál es el inventario que hay de la ciudad capital con esos lugares de prostitución y de negocio de sexo, junto con alcohol y con droga? Bueno, eso es... hay una procuraduría especializada que dirige el magistrado Jonathan Baró, con quien hemos coordinado de manera permanente acciones. Nosotros hemos tenido este año un récord de sentencia condenatoria en estos casos, pero es indudable que debemos seguir coordinando acciones. Y también ese factor, Franklin, ciertamente se nos daba de policía involucrado en este tipo de proceso. En la actualidad en la Fiscalía hay varias investigaciones en curso con relación a este delito, que no solo quizás en Gascue se daba mucho, pero lo teníamos prácticamente en varias zonas del distrito, y que lamentablemente muchas veces involucra a menores de edad. Y estaba dentro de las atribuciones de la autoridad la deportación de esos extranjeros, como hemos visto que ha hecho la Procuraduría con gente implicada en Puerto Plata, en la costa norte. Lo que pasa es que cuando se revisa su estatus migratorio, muchas de estas personas estaban en condiciones que permiten sus deportaciones, y por eso obtenían un permiso de entrada vencido, o una serie o estaban siendo requeridos por su país por la comisión de otros delitos. Es decir, que cuando se han hecho deportaciones de parte de la Procuraduría es porque se ha analizado que procede, sea por su estatus migratorio, sea por un requerimiento de su país de origen. Okay. En varias de las situaciones que hemos dialogado está el conflicto entre la investigación de los procesos y la actuación de la policía. Sí. En tanto y en cuanto, aunque usted reconoce que hay oficiales, por ejemplo, del DICRIM, que hacen un trabajo correcto, en tanto o en cuanto el buen ejercicio de la justicia está afectado por la condición en la que se encuentra la policía dominicana. Yo diría que la corrupción de la justicia no tiene nada que ver con la debilidad que pueda tener la policía. ¿Y por qué le digo que no tendría nada que ver? Porque si analizamos los casos, por ejemplo, de mayor escándalo, casi siempre son casos con características de criminalidad organizada que llevan incluso fiscales especiales. Y a veces yo veo que se quieren escudar sobre el hecho de que, es una investigación con debilidad. Yo digo, pero analicemos los casos, incluso vamos a hacer una mesa con sociedad civil, con técnicos de sociedad civil, y vamos a analizar los casos. Nosotros, por ejemplo, en el distrito, que tenemos a uno de los principales narcotraficantes del país en libertad, al chino,
ese es un proceso que en términos de prueba está blindado. Pero al chino se le varió la medida de coerción, pero eso no fue producto de una debilidad de la investigación, porque ese es un proceso técnicamente blindado y que se puede conocer en una corte de cualquier parte del mundo, con todas sus órdenes, con todas sus interceptaciones, con todo lo que debe llevar una investigación compleja. Se le varió la medida de coerción, pero no me diga que fue por debilidad de la investigación, fue quizá por otras debilidades que no tienen nada que ver con la investigación. Entonces, es indudable que hay que tecnificar más la investigación. Ahora, pudiéramos decir que los casos de corrupción que hemos visto en el sector justicia, porque yo no solo quiero ver los jueces, en el sector justicia, ¿se debe a debilidades con la policía? No, yo creo que son dos problemas, pero no tiene uno que ver nada con otro, porque vemos que en muchos de los casos, por ejemplo, en el mismo caso del regidor, no podemos decir que es una debilidad de la investigación. Sí que hay muchos casos que las debilidades son de otra naturaleza. Pero ¿cuánto está afectada esta sociedad? Porque que la fiscal del distrito diga que el principal narcotraficante de esta demarcación está suelta no porque el expediente se aflojó, no porque falte una investigación, sino porque una decisión lo liberó. ¿Cuánta gente, magistrada, está en la calle afectando la vida de todos nosotros porque la justicia es incapaz de mantenerlo en prisión? Muy luchando en pareja con el gringo. Pero lo que pasa también es que si yo pienso que la sociedad dominicana todavía, a pesar de todo lo que ha pasado en la justicia, no es consciente del impacto que tiene en la vida ciudadana que esto esté pasando. No es consciente para nada, y a veces yo veo inclusive análisis que digo, la justicia de un país te influye en todo, hasta en su estabilidad económica, en todo, inversión, en seguridad, en absolutamente todo, porque hay relaciones proporcionales. Por ejemplo, si hay un clima de inseguridad al que contribuye la impunidad, hasta los negocios se ven afectados, porque claro, la persona se limita hasta salir de su casa. Es decir, claro, hay una afectación general y en esto muchas veces las personas... ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué puede hacer? Lo que pasa es que... Porque ustedes son los que están ahí adentro. Sí, pero hay una equivocación si se cree que esto va a cambiar desde adentro. ¿No hay posibilidad? No creo. Doctora, ¿está bajo persecución? No creo que cambie desde adentro. ¿Cómo lo cambiamos desde fuera? Con el poder ciudadano puede cambiarlo. Pero a través de la participación política. Con demanda legítima puede hacerlo. Desde adentro yo no veo posible cambiarlo. ¿Por qué? Porque desde adentro es que se ha creado. El monstruo nació ahí. Y si nació ahí, es muy difícil, no voy a decir que es imposible. Pero no es con protesta que lo vamos a cambiar tampoco. No, pero con demanda legítima de ciudadanos. Yo creo mucho en eso, y que la sociedad tiene el derecho legítimo. O sea, nosotros no es posible que veamos casos de corrupción y que se vea ya como algo rutinario, o que se vea la decisión como algo como normal. Y en el momento que la sociedad normalice este tipo de situaciones, contribuye a que se sigan tomando, porque no pasa nada. Era lo que yo decía. Bueno, ¿por qué se atreven a hacer todo lo que se hicieron con el caso de regidor, a pesar de que es una persona acusada al menos de 5 casos de sicariato, de lavado de activos y de una serie de delitos, y se hace sin el mayor pudor, sin guardar ni siquiera la forma? Ayer hubo una campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales muy profusa de prominentes profesionales de la comunicación, por ejemplo, defendiendo a Quevedo e igualando a Quevedo con los otros dirigentes del sector choferil, y diciendo, bueno, que si los otros han estado en casos de delincuencia común, porque este está preso y los otros no. Es igual el caso de Arsenio Quevedo y el regidor de Los Santos a las otras situaciones en las que habían estado los transportistas. Es un excelente ejemplo y pregunta que ha hecho Altagracia. Ese mismo ocasión, digo, es increíble cómo en el país tú tienes una acusación grave que ni siquiera muchas personas que hacen opinión pública se preocupa por conocerla. Tú tienes una acusación grave, entonces tu comentario sea, sí, pero aquí existe fulano de tal, que también no es fácil, ¿por qué no está preso? O sea, esa fue la jornada de ayer. Es una situación que tú dices,
quizás sí ese debería estar preso, pero critícame que B no esté preso, no que A esté preso, porque hay suficiente elemento para tener a esta persona, y no estamos diciendo que él está privado de libertad por desviar el tránsito de manera indebida, por alterar el orden público. Estamos hablando, señores, de múltiples casos de sicariato que se cometían en como el último del 17 de enero en la Duarte con París a las 12 del día, lleno de personas. Entonces esa calle viene y se comete en este doble asesinato, sin como actúa el sicariato, sin el mayor comedimiento. Entonces, decir que esa es la comparación, y muchas veces uno analiza este tipo de cosas y dice, es que como sociedad nosotros parece que estamos esperando que nos llegue a la casa de cada uno para reaccionar, y a veces no somos ni siquiera conscientes de las implicaciones que tiene que legitimemos este tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, del dirigente Quevedo, que se acusa a la fiscalía de que es un caso político. Entonces yo digo, pero yo no entiendo, porque hasta donde yo sé, Quevedo no es un dirigente de oposición. No, es del PLD. Entonces, lo que sí hay un proceso, y nosotros seríamos irresponsables en fiscalía de decir, no lo vamos a abrir, porque casi estamos en elección y es un dirigente del PLD, porque la justicia no puede actuar de esa forma. Entonces, hay otras dirigentes en el sector choferil que deben ser investigados y procesados. Yo no digo que no. Ahora, prueba contundente de un caso de sicariato y lavado de activos, la fiscalía la tiene en este caso. ¿Y por qué es lavado de activos? Porque hay mucha gente que no entiende eso, que a Quevedo lo estén investigando por lavado de activos. Porque la fiscalía también lo acusa de manejar grandes cantidades de dinero a través del tráfico de combustible, del combustible subsidiado. Ok, magistrada, el doctor Germán Miranda Villalona, que es el procurador antilavado de la Procuraduría, ha venido insistiendo en la modificación de la ley para establecer que no se le devuelvan los bienes incautados a los narcotraficantes, muchos de los cuales se han ido al exterior y otros que están aquí. ¿Qué tan difícil le ha resultado a la autoridad judicial, a los ministerios públicos, convencer al Congreso de lo necesario de esa ley? Bueno, nosotros inclusive estuve con Miranda en una vista en el Congreso hace ya creo que 2 meses, discutiendo o escuchando, nos invitó a la comisión que está trabajando la ley de extinción de dominio. Yo vi mucho interés en esa comisión y creo que sería un gran instrumento, no solo para el caso de bienes producto de narcotráfico. Lo importante que tendría la ley de extinción de dominio es que sería un instrumento muy eficiente para la lucha contra la corrupción. Han habido discusiones, han habido oposiciones rabiosas a la promulgación y a la aprobación y promulgación de esta ley, pero en Colombia y en otros países ha dado bastantes resultados. Sí, yo creo que seríamos mucho más eficientes si tuviéramos una ley de extinción de dominio. Magistrada, esta decisión ayer del Tribunal Constitucional con su opinión acerca del Código Procesal, del Código Penal, perdón, mucha gente o muchos escuché abogados con la opinión de que habíamos perdido 15 años, otros que volvimos al código de hace 200 años, del 1884, exactamente. Su opinión al respecto. Bueno, quizás sería un poquito arriesgado yo opinar, ya que el Constitucional no publicó la sentencia íntegra, la publicó solo en dispositivo. Entendemos que quizá el tribunal tomó esta decisión en vista de que entraba ahora en vigencia en la segunda semana de diciembre, y eso llevaba una preparación, y quizá el Constitucional por eso solo la ha dado en dispositivo, y lo más profesional sería esperar la motivación. Ahora, sí, con relación al procedimiento de aprobación, yo tenía mi reserva, o sea, de que no fue no fue al Senado. Sí, no hago todo lo... Entonces, sobre ese particular siempre tenemos mi preocupación, inclusive en reunión y especie de peña que hacía con los fiscales comentando, yo decía, yo creo que lo van a declarar inconstitucional, pero siempre me iba por el lado del procedimiento. Ya sí el Tribunal Constitucional tocó otros aspectos, que en esa parte a mí me gustaría ver las motivaciones
que utilizó para declarar contrario a la Constitución. Yo lo que sí espero que no sea necesario durar 15 años más en discusión. Bueno, yo era una reportera jovencita cuando Salvador Jorge Blanco creó la Comisión de Reforma del Código Penal. Creo que fue en 1983. Y estamos aquí todavía. Y aquí estamos dando vuelta. Gracias a la fiscal Michael. del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Una jornada muy productiva.